acá de vuelta ya con Ciudad Hugo en un programa con, bueno, decimos mucho contenido, Sí. mucho género, muchas mujeres hoy y que para nosotros no solamente esto de poner como ejemplo, sino contar que son personas que hacen un montón de actividades y que están vinculadas con la universidad y que cada una de sus sectores están aportando un poco a lo que vos hablabas también, Sí, ¿no? ¿no? Al empoderamiento también del género femenino en la Nada universidad. las detiene a las mujeres, ¿eh? Nada. No hay obstáculos. Sí. Bueno, y la conocemos a Jimena López, que ya es una amiga de la casa, porque en realidad nosotros la conocimos a ella por las notas que presentamos, ¿no? Claro, y cualquiera que haya estado ya en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la conoce a Jimena por lo que viene haciendo allí. Jimena, ¿cómo estás? Y bienvenida a Ciudad U, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Jimena, contanos un poquito, para la gente que por ahí no te conoce, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Y hablemos del programa de Derecho a la Lectura también. Bueno, perfecto. Yo trabajo en la Facultad de Comunicación en un espacio que se llama Red Mate. Es un espacio de inclusión educativa que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, hace más de 10 años que estamos trabajando ahí. Empezamos a trabajar un poco por el derecho a la educación, ¿no? Tratando de resolver ciertas barreras que limitaban justamente este derecho. Pero después fuimos viendo la necesidad de avanzar en el trabajo, digamos, sobre otros derechos, ¿no? Teniendo en cuenta la interdependencia de los derechos humanos. Es decir, cuando tengo limitado un derecho, cómo eso obstaculiza el ejercicio de los demás, y el contrario, ¿no? Cuando tengo la posibilidad de ejercer un derecho, cómo eso va habilitando la posibilidad de ejercer los demás, digamos, ¿no? Pensando también en el derecho al trabajo, el derecho a la participación cultural, ¿no? Claro, es el inicio, es poder estudiar, es capacitar, es crecer y también trabajar y es un camino. Totalmente, y específicamente este proyecto que estamos llevando a cabo, que es el proyecto de Derecho a Leer, tiene un poco que ver con esto, ¿no? O sea, cómo el acceso a la lectura, algo tan básico, algo que para algunos puede ser tan naturalizado, si se quiere, ¿no? Para otros es mucho más difícil. Y cómo esto de acceder a la lectura te permite justamente ejercer el derecho a la información tan básico, el derecho a la educación, el derecho a la participación cultural, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad visual, quería contarles un poco sobre esta cuestión de las barreras que les comentaba recién. Según datos oficiales de la Unión Mundial de Ciegos, en los países desarrollados, solo 7 de cada 100 libros, solo 7 están en formatos accesibles. Y en los países en desarrollo ese número es de un 1%, es decir, solo un libro de cada 100 están en formatos accesibles. Entonces un poco el proyecto de Derecho a Leer tiene que ver con eso, digamos, ¿no? De incrementar esa producción para que las personas con discapacidad visual puedan tener acceso a una mayor cantidad de libros. Pensando en lo que fue tu experiencia como estudiante en su momento y lo que podés llevar adelante ahora desde el trabajo que haces allí justamente que tiene que ver con la facultad y la Red Mate, ¿te inspiró eso, lo que te tocó pasar a vos también? Digo, más allá de estas estadísticas que son demoledoras lo que estás contando, ¿no? Las dificultades estas. Sí, seguramente. Digamos, una de las características más grandes y más fuertes de este proyecto es que es un proyecto colectivo, digamos, ¿no? O sea, no está basado solamente en mi experiencia, sino en la de muchos otros compañeros con discapacidad visual que han estudiado y que estudian en la universidad, y también en otros compañeros sin discapacidad que se unieron a la lucha, digamos, ¿no? Por una universidad más inclusiva. Así que realmente es el resultado de un trabajo colectivo en el que han participado y participan muchas personas con y sin discapacidad, y donde siempre buscamos también promover el protagonismo de las personas con discapacidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también tenemos hace 10 años una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo lema es nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Claro. ¿Cómo se puede hacer para acceder a este sistema allí en la Facultad de Comunicación? ¿Qué hacen los estudiantes que necesitan este tipo de sistema de braille? Bueno, en realidad la lectura accesible o el derecho a leer tiene que ver con distintos formatos, ¿no? Es decir, un formato accesible puede ser el formato braille, que es nuestro sistema de lectoescritura fundamental, pero también hay formatos de lectura accesible a través de lo digital, digamos, ¿no? A través de la computadora. Entonces, quienes quieran conocer más sobre este derecho, quienes necesiten materiales para digitalizar, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras distintas vías de comunicación.
pueden acceder al Facebook, por ejemplo, en Red Mate en Facebook, o se pueden acercar a la Facultad de Comunicación, que estamos todos los días hasta las 2 de la tarde, siempre Mariana y yo disponibles para recibirlos, digamos, ¿no? ¿En comunicación ya hay mucho material de la carrera? En comunicación tenemos casi todo el material de la carrera, por lo menos los primeros 3 años, y después ya en las orientaciones se va diversificando en base a, digamos, la demanda de los estudiantes. Pero tenemos casi toda la carrera digitalizada, también tenemos materiales del profesorado, de las carreras a distancia, y tenemos hoy por hoy más de 250 libros completos, digamos, en formato digital accesible. Esto que ha pasado hace poquito con la Facultad de Comunicación, que se convirtió en facultad, es la última que ha logrado este estatus, ¿no? Dejó de ser escuela, nosotros cursamos cuando era escuela. Claro. ¿Cómo impactó en el programa? Bueno, la verdad que como en todo, ¿no? Un impacto súper positivo para nosotros poder tener este espacio y sostenerlo, ¿no? A través de estos 10 años también es un logro súper importante y como les decía, digamos, ¿no? Tratar de ir trabajando en distintos derechos, ¿no? Porque no solamente hay que garantizar el derecho a la educación, sino también otro montón de derechos que se van desprendiendo o que se van habilitando a partir de ese. Entonces, la verdad que tenemos un gran desafío por delante, tenemos mucho trabajo y la verdad que la idea es invitarlos siempre a construir este proyecto y a participar de las distintas actividades que tenemos, ¿no? Hoy por hoy también estamos desarrollando, por ejemplo, un ciclo de cine inclusivo que se llama Abriendo el Mate y que justamente con ese proyecto lo que buscamos es promover el derecho a la participación cultural, ¿no? Así que están todos invitados a conocer. ¿Cuándo comienza claro. ese ciclo? Ya vamos a buscarlo igualmente en las redes sociales claro. de la facultad. Sí, buenísimo. Aprovecho ya para invitar porque este proyecto empezó el año pasado, pero va a permanecer todo este año en distintas instituciones. Y la próxima proyección de cine debate es este miércoles 13 a las 10:30 en la sala mayor de la Biblioteca de Odontología. Así que vamos. Te tengo que preguntar, ¿cómo son esas proyecciones? Claro. Buenísimo. Estas proyecciones, o sea, estas películas incorporan audiodescripción, que es un recurso que se incorpora en la banda sonora de la película y describe los elementos visuales de la producción. Entonces, es accesible a personas con discapacidad visual. Es decir, que uno escucha el diálogo, por ejemplo, de los personajes, pero también sabe dónde están. Exactamente, esa voz en off te proporciona esa información. De dónde están, cuáles son... ¿Qué sucede en el contexto? ¿Qué sucede en ese contexto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es justamente promover espacios inclusivos de participación, donde podamos participar personas con y sin discapacidad, y además poder también generar una reflexión en relación a esta temática, porque todas las películas tienen como protagonista a una persona con discapacidad. Entonces, bueno, la idea también es ver qué se genera, qué nos interpela de la película, reflexionar sobre las creencias, sobre las ideas que tenemos en relación al tema y hacer aportes vinculados a reflexionar sobre el modelo social y sobre los derechos y los derechos humanos, digamos, ¿no? Antes de que terminemos la nota, quiero preguntarte a vos para reflexionar, pero sobre lo que es la universidad. Decimos, una sociedad que no muchas veces se muestra inclusiva, ¿no? O que falta mucho para que sea inclusiva. Dabas unos datos vos al principio que eran demoledores. Sí. ¿Qué lectura tenés sobre lo que es la universidad en sí, en general, al respecto de las personas con discapacidad visual, por ejemplo? Bueno, creo que tenemos, como decía recién, un desafío súper grande, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas lindas por compartir, como esto que les estoy contando, ¿no? De poder visibilizar y trabajar la cuestión de los derechos, pero bueno, todavía faltan un montón de personas con discapacidad que por diferentes motivos no llegan a la universidad, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en poder derribar esas barreras que hacen que las personas no estén hoy estudiando. Y además de eso, quizás también hoy es fácil o es más fácil pensar que una persona con discapacidad puede estudiar, ¿no? Sin embargo, por ahí no es tan fácil que alguien crea que una persona con discapacidad puede trabajar. Entonces, bueno, creo que hay que ir justamente rompiendo esos prejuicios y abriendo espacios
para que cada vez haya más personas con discapacidad participando de la misma forma en todos los espacios comunes y corrientes de la vida, ¿no? Claro. Bueno, Jimena, la verdad que una te conocimos por las notas, como decía Fernanda, y hoy queríamos tenerte aquí en el piso de Ciudad U para charlar personalmente contigo. Te felicitamos por el laburo que hacen, a toda la gente de la Facultad de Comunicación, a la gente de Red Mate y especialmente a vos. Ya hay muchos compañeros que nos han hablado, bien por suerte, de lo, que es, lo que es tu trabajo. Y bueno, como siempre, las puertas abiertas del Canal U, de Ciudad U, para las novedades que haya y para insistir con esto que me parece fundamental, lo que estás planteando. Una universidad inclusiva tiene que empezar a tener en cuenta a este colectivo también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio y por tener en cuenta estas noticias que son tan importantes que se difundan, ¿no? Así que, y que estemos presentes y visibles, o sea, sobre todo la temática de la discapacidad en los medios de comunicación. Así que muchas gracias. Es parte, ¿no? Nada que agradecer, Es para parte eso de sumar. estamos acá también con Y los ojalá temas que que pasan haya en esta gente que ciudad. también se sume, que diga, bueno, no, entonces yo puedo estudiar, que sirva esta nota también para generar ese entusiasmo. Que sirva de motivación, pero también que sirva para tomar conciencia de que la discapacidad no está en la persona, sino en los contextos, que tenemos que liberar de barreras y que eso es una responsabilidad social y una responsabilidad de la universidad y de todos los contextos de los que formamos parte. No se puede agregar más No. porque la conclusión más redonda la hiciste vos. Gracias, Jimena. Bueno.